Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ellas Hoy, el programa de los derechos y de las luchas de las mujeres. Vamos con los titulares. Estados Unidos no tendrá esta vez una primera presidenta. Aún así, las mujeres del país celebran importantes logros tras las elecciones del 5 de noviembre. En la lista hay triunfos en la protección del aborto y en la representación de la población LGBTIQ+ en política. Pero el triunfo de Donald Trump también ha dejado ya un efecto entre los movimientos feministas. En las redes sociales se difunde el movimiento 4B, originario de Corea del Sur. ¿De qué se trata y cuál es su alcance? Ya lo analizamos. Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dice que casi 70% de las víctimas en Gaza son mujeres, niñas y niños. La portavoz Rabina Shamdasani dijo que las cifras son representativas de los más de 43.500 muertos por la guerra de Israel y Hamás. Para nuestro primer reporte elegimos Estados Unidos, que después de las elecciones no tendrá esta vez a su primera presidenta. Sin embargo, a nivel estatal, las mujeres sí lograron victorias. En 7 de 10 estados, los votantes protegieron el derecho al aborto. Además, el país tendrá su primera mujer trans en el Congreso. Y las ciudadanas afro siguen abriéndose camino en la política. Manuela Cano nos cuenta. El derecho al aborto estuvo en las urnas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En algunos estados hubo algunas buenas noticias para los derechos reproductivos. De las 10 medidas que estuvieron en juego el pasado 5 de noviembre, 7 estados determinaron nuevas protecciones para el derecho al aborto. La interrupción voluntaria del embarazo volverá a ser legal en Arizona y Missouri, mientras que en estados como Colorado, Maryland, Montana y Nueva York se establecieron nuevas protecciones. Estoy aliviada en este momento porque estoy aquí, pero vengo de México y eso realmente me estaba dando un poco de miedo. Por otro lado, en Florida, Dakota del Sur y Nebraska fracasaron las medidas que buscaban proteger ese derecho. En ese estado ganó una medida que buscaba restringirlo después del primer trimestre. Por otro lado, aunque el país no tendrá una mujer presidenta por primera vez en su historia, otras primeras veces sí lograron prosperar en Estados Unidos. Sarah McBride se convirtió en la primera persona trans en ganar un asiento en la Cámara de Representantes, al quedarse con el escaño general de Delaware. Nuestra política de parte de los políticos y de un puñado de activistas se ha vuelto muy divisiva y la retórica se ha vuelto muy ruidosa y mezquina. Pero en la práctica, cuando uno habla con los votantes, demócratas, independientes o republicanos, la gente está hambrienta de una política basada en la amabilidad, la compasión y la colaboración. A la lista de hitos se sumó la victoria de Angela Alsop-Brooks en Maryland. Ella será la primera mujer afro en ser la gobernadora de ese estado. Y Lisa Blunt se convirtió en la primera mujer negra en ocupar un puesto en el Senado para Delaware. Pese a todo, el rechazo a Donald Trump se manifiesta de varias formas. Una de ellas es el movimiento 4B originario de Corea del Sur. ¿En qué consiste? Pues vamos a conversarlo con Yusta Carranza Co. Ella es profesora asociada de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Baltimore en Maryland. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ellas Hoy. Muchas gracias por tenerme. Pues bien, el 4B plantea que las mujeres no se casen, no tengan hijos, que tampoco salgan y mucho menos que se relacionen con hombres. Quienes lo promueven argumentan que no se puede tener intimidad con hombres que no luchan también por los derechos reproductivos. ¿Qué es lo que tú opinas de esta consigna? Bueno, con esos principios de 4B, que literalmente, bueno, es a base de la palabra bi coreana, que está abreviado como B, o que significa la exclusión o negación de no tener hijos, no casarse, ni tener relaciones amorosas y tener sexo con hombres. El movimiento intenta definir las vidas de las mujeres fuera de las normas tradicionales sobre género que gobiernan en la sociedad, especialmente en la sociedad coreana, ¿no? Este movimiento surgió en Corea del Sur debido a los momentos importantes en la sociedad coreana, de la temporada del movimiento Me Too, y por la matanza de una mujer sin ningún criterio o sentido en el inodoro de la estación de tren de Gangnam, que es una zona lujosa de Seúl, en 2016. Pero no solo fueron esos momentos que fomentaron el surgimiento de este movimiento, también hay factores que han continuado ya por décadas en la sociedad coreana, entre la modernización de la sociedad,
coreana y el desarrollo que no han podido ser acompañados al mismo nivel por los cambios necesarios de la igualdad de género, como la igualdad de sueldo entre los hombres y las mujeres y la movilidad social de las mujeres. Entonces es una manifestación en realidad este movimiento dentro del contexto coreano y también, ya que tenemos también muchos intereses de parte de Estados Unidos, una manera de reimaginar la sociedad, cómo sería para las mujeres con más igualdad. Bueno, no bien se confirmaba la elección de Donald Trump y se empezó a popularizar en redes sociales una frase que muchos califican de misógina y es "tu cuerpo, mi decisión". Y esto ha sido interpretado por las feministas como un total desprecio por las mujeres bajo las políticas de Donald Trump, que no apoyan, sabemos, el aborto libre y seguro. ¿Ayuda en algo el 4B o dificulta la situación social ya en Estados Unidos? Yo creo que la 4B, bueno, está siendo reexaminado por las mujeres americanas, particularmente entre las jóvenes, y pues, como usted ha indicado, está siendo divulgado por TikTok, ¿no? Y diferentes redes de lo que acá dicen social media. Pero a mí me parece lo que es importante el simbolismo de este movimiento, ¿no? ¿Por qué surge este movimiento? ¿Por qué surge el interés sobre el 4B? Porque es una señal de parte de la gente, quienes ya están hartas del machismo y las normas patriarcales de estas sociedades que restringen a las mujeres las mismas oportunidades que tienen los varones. Entonces es una contrarreacción a la presidencia que va a llegar dentro de poco del presidente Donald Trump y su retórica un poco patriarcal y misógina, como ha indicado, que ya se manifiesta dentro del contexto americano. Pero va a ser interesante a ver cómo cambian estas cosas, porque el movimiento 4B en sí, dentro del contexto coreano, no es un movimiento que es parte del discurso mayoritario del país. Hay mucha gente quienes simpatizan con las ideas del movimiento 4B, pero aún es un movimiento visto un poco como representante a una versión extrema del feminismo. Sería interesante ver si con el interés que tienen acá las feministas jóvenes de Estados Unidos, que pueda dar más impulso al movimiento 4B, que se divulgue más a nivel internacional. Bueno, y finalmente, muy rápidamente, ¿para ti es un movimiento radical? ¿Debería llevarse hasta este extremo o más bien deberían interpretarse las consignas de una manera, digamos, más moderada? Bueno, yo creo que, bueno, una de las cosas que 4B trata de proponer es la igualdad, ¿no? La igualdad de recuperar los derechos, pero que sea como en un mundo sin hombres. No sé si eso sería la solución, pero de nuevo, es importante enfocarnos en lo que este movimiento representa, ¿no? Y en vez de tratar de ver a este movimiento como una extremidad, lo importante de nuevo es volver a las ideas de por qué surgieron este movimiento y por qué hay necesidad de que tengamos esta conversación sobre la importancia de la igualdad entre las mujeres y los hombres, que realmente ya estamos en 2024, ya debería haberse ya establecido sin problemas. Pues bien, muchísimas gracias. Es Ñusta Carranza, coprofesora asociada de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Baltimore, por aclararnos un poco sobre lo que es este movimiento que seguramente iremos explorando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar porque la lucha por los derechos reproductivos dio fruto en Chiapas, México. La Suprema Corte de la Nación invalidó un artículo del Código Penal que castigaba el aborto al considerar que iba en contra de los derechos de las personas gestantes. Le dio al Congreso de Chiapas hasta su próximo periodo de sesiones para reformar la ley. Y vamos a Oriente Medio. Las mujeres, las niñas y los niños son las mayores víctimas de la guerra en Gaza, bordeando el 70%. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 8.000 de las más de 43.500 muertes en el enclave por la guerra de Israel. La agencia dice que el porcentaje es equiparable al total de las muertes. Datos demoledores sobre los primeros 6 meses de guerra en Gaza. El nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registra que las mujeres y los niños representaron casi el 70% de las muertes verificadas por este organismo en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí. La oficina ha verificado la muerte de 8.119 de las más de 34.500 personas declaradas muertas en los 6 primeros meses de guerra. Creemos que esto es representativo de la distribución del número total de muertos, una proporción similar a la dada por las autoridades de Gaza.
Más del 85% de las víctimas murieron en ataques contra sus hogares. Israel rechaza las cifras del Ministerio de Salud de Gaza. La ONU y otros organismos las avalan. El informe señala violaciones del derecho internacional cometidas en Gaza tanto por Israel como por Hamás, que podrían constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y posiblemente de genocidio. Parece inconcebible que las partes en conflicto se nieguen a aplicar normas universalmente aceptadas y vinculantes desarrolladas para preservar el mínimo de humanidad. El informe atribuye a Hamás serias violaciones al derecho internacional a gran escala durante el ataque en el que mataron a más de 1.100 israelíes y secuestraron al menos a 250. Y señala casos de abuso sexual y tortura por parte de esta y otras facciones armadas. La violencia debe cesar de inmediato. Los rehenes y los detenidos arbitrariamente deben ser liberados y debemos centrarnos en inundar Gaza de ayuda humanitaria. Israel ha insistido en que sus operaciones en Gaza tienen como objetivo a los combatientes de Hamás. La ofensiva israelí en Gaza ya dejó más de 43.600 muertos, según cifras del Ministerio de Salud gazatí. En India comenzó el juicio contra un voluntario de la policía acusado de violar y asesinar a una doctora en un hospital público en agosto. El caso en Bengala Occidental fue motivo de grandes manifestaciones y huelgas del personal médico. La Policía Federal también arrestó al oficial a cargo de la estación de policía local y al superintendente del hospital por presunta manipulación de pruebas. Y para el cierre, la brecha salarial sigue siendo una piedra en el zapato para la igualdad de género. Veamos lo que sucede en Francia. Si se restara lo que las mujeres dejan de recibir respecto a sus colegas hombres, desde este 8 de noviembre, las francesas estarían trabajando gratis por lo que queda de 2024. Como lo explica nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Las mujeres en Francia hemos comenzado a trabajar gratis hasta fin de año, eso sí se considera la diferencia de salarios que existe en este país entre hombres y mujeres. Es una buena noticia, pues el año pasado comenzamos a trabajar gratis 2 días y 5 horas antes, pero el avance, según las organizaciones feministas como Las Gloriosas que elabora esta estadística, es muy poco. Según el Instituto de Estadística francés, en el año 2022 los hombres ganaban 23,5% más que las mujeres frente al mismo trabajo. No es mucho menos la diferencia que a comienzo de los años 2000, cuando los hombres ganaban un 34% más que las mujeres. Además, según el mismo estudio, las mujeres en Francia son aquellas que se ven más obligadas a trabajar en tiempo parcial o aquellas a las que se les da trabajos más inestables durante el año. Las Gloriosas propone además 7 medidas para que se vaya reduciendo esa brecha entre hombres y mujeres con respecto a los salarios, inspiradas en aquellos países que sí están trabajando por reducir esa diferencia. De Suecia, por ejemplo, propone que el permiso de maternidad sea igual para hombres y mujeres. De Nueva Zelanda, que se aumente el salario en aquellos sectores donde la mano de obra es mayoritariamente femenina, o de España, propiciar el trabajo flexible. Pues así está la cosa. La realización de este programa fue posible gracias al trabajo de Manuela Cano, Andrés Doncel, Laura Espinosa, Lorena Pérez y de todo nuestro equipo de máster y producción. Para ver nuevamente este y más episodios de Ellas Hoy, usted puede visitar la sección de programas en france24.com. Y nos vemos en una próxima. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.